bienvenidos a Puerta Astral. El programa de hoy es como raro, es un tema que no he tocado. Me toca hablar de los vampiros. Pues yo sí conozco vampiros. Miren, los dioses en la antigüedad se alimentaban de la sangre de los muertos. Cristo le dio a los discípulos el vino convertido en su sangre. O sea que Cristo también podríamos decir que volvió vampiros a los discípulos. Somos un tema traído de los cabellos, pero así es. Pero en demás he visto yo vampiros, es cuando en las carnicerías de los pueblos, el carnicero, el matarife, se toma la sangre del ternero o de la vaca, porque eso le da más valor, más virilidad. Precisamente, hay la idea muy antigua de que la sangre es el vehículo del alma. Es un tema extraño, pero ahí les paso a Camilo para que les presente a nuestro invitado de nuevo. Hola Mauricio, muchas gracias. Y sí, estamos aquí nuevamente con Juan Jesús Vallejo, nuestro periodista estrella y explorador. Juanje, vampiros. Existen. Yo pienso que existen, pero más que los de sangre, yo pienso que hay vampiros energéticos, hay vampiros emocionales, hay vampiros económicos. Sí, pero cuando yo he comentado esto alguna vez por ahí en mis viajes y en mis charlas por el mundo, siempre digo una cosa: ¿cuándo pensáis que es la última vez que se estacó y se hizo el ritual de un vampiro? La gente piensa que hace siglos. Fue en el año 2004 en Rumanía, en un sitio que se llama Maritano do Sus. A Petre Toma se le cortó la cabeza, se le abrió el corazón, se le estacó y se hizo el ritual completo, que luego los comentaré, de cómo matar a un vampiro. Veamos el paquete informativo y ahí podremos tener un poco más de información de lo que está hablando Juanje en este momento, el vampiro de Rumania. Desde oriente a occidente, de norte a sur, desde la antigüedad más remota hasta la actualidad, es posible decir que existen diferentes tipos de vampiros. Hablar de Utuku en Mesopotamia, los no muertos en Roma, Lamia en la mitología griega, Jianxi en China, los Vestala en la India, Adze en África, Lilith para los judíos y Xibalba para el pueblo maya. Muchos se han atribuido a alimentarse de la sangre de otros. El mariscal de Francia, Gilles de Laval, barón de Rais, nació en 1404 en Anjou, Francia. Intelectual, rico y poderoso, su conducta cambiaría radicalmente tras la captura y muerte de su protegida Juana de Arco. En 1435, según su propio testimonio, comenzó a experimentar con la magia negra bajo la dirección de un sacerdote florentino llamado Francesco Prelati, quien lo introdujo en unas prácticas de alquimia que tenían por objeto generar riquezas, sacrificando niños a un demonio llamado Barrón. Asesinó, violó y bebió la sangre de más de 200 niños y niñas entre los 6 y 12 años para propósitos obscuros. Igual la bella condesa Elizabeth Bathory, nacida en agosto 8 de 1560 en Transilvania, Hungaria, llega a la conclusión de que bañándose en sangre humana podría continuar siendo joven y hermosa. Tenemos a su servidumbre durante casi 11 años, raptando a todas las siervas y campesinas jóvenes que tuvieran a su alcance para que la condesa se bañara en sangre, y poco después, también para que la bebiera, con el fin de rejuvenecer los órganos internos. También podemos hablar del vampiro energético. Es aquella persona que succiona energía vital del campo áurico para abastecerse. La absorción de energía suele hacerse por el plexo solar. El problema surge cuando la persona con la vibración más alta no es estable en esa frecuencia y permite a la persona con la vibración más baja influenciarlos energéticamente. Bueno, ya regresamos de ver la información gráfica de los vampiros. Tú has mostrado que sí existen vampiros reales, pero ¿tú crees en realidad que el beber la sangre de otro ser humano le genera algún tipo de energía superior o de...? Esto es algo un poquito más complejo, me explico. Otro día hablaremos de zombies y demostraremos que un señor que se llama Wade Davis realmente demostró científicamente que los zombies existen, incluso cómo se fabricaba un zombie a través de un veneno que es la tetrodontoxina. Bueno, yo en este momento quiero invitar a un zombie, pero porque está convaleciente. Mauricio, ¿cómo ves tú lo de los vampiros? ¿Qué opinas tú de los vampiros reales que hay en la vida real? Yo descubrí que no sirvo para ser vampiro desde cuando me tomaron la primera muestra de sangre y me desmayé. De modo que hasta ahí llegó mi vampirismo. Pero obviamente he investigado bastante acerca de ellos, porque sabemos que fue a partir del siglo XVIII
con los eslavos, cuando se empezaron a popularizar estos personajes que no solamente chupaban la sangre, sino que volaban. Eran unos monstruos de buscadores de sangre. Pero que yo me haya encontrado alguno como para salir corriendo, no. Estarán allá en Eslavia, en la región eslava, pero no sé mucho de vampiros. Sí, la verdad que, vamos a ver, la primera vez que se habla realmente de vampiros y de dónde viene el mito del vampirismo, los vampiros, tengo que decir una cosa, no son rumanos, son húngaros, ¿eh? Es el concepto que hay, sí, son húngaros, son húngaros. En concreto, vamos a ver, en el siglo XVII, cuando hay toda la oleada de vampiros en Europa, el sacerdote, que es el que se recorre Europa cogiendo los casos de vampiros reales, con nombres y apellidos, como habéis visto, que se llama Agustín Calmet, escribe un libro que se llama Vampiros de Hungría y sus alrededores. Ese es el único tratado de vampirismo que hay, de vampiros reales, que durante muchas décadas asolaron en Europa y luego poco a poco fueron desapareciendo. Lo curioso de esto es que todo viene de que en el siglo X, cuando Hungría era todavía un país pagano, lleno de tribus, sin cristianizar, pues los alemanes atacan y hay un jefe magiar que se llama Bulcho, y Bulcho, antes de morir, llama a un ave que es el turul y le dice, bueno, me podéis matar, pero me levantaré de mi tumba y acabaré con vosotros. Entonces comentan que se levantó de la tumba, mordió a sus hijas y sus hijas, bueno, pues durante muchos años mermaron las tropas alemanas y todo esto. Nos puede parecer una locura, nos puede parecer una fantasía, luego Bram Stoker lo llevó a la literatura, pero yo lo que pienso es, con datos tan reales, con nombres, apellidos, con incluso lugares que fueron nidos de vampiros, es que tuvo que ser algo muy parecido a lo que podemos ver hoy día en Haití con el tema del vudú, o algo mucho más extraño de lo que un día hablaré, que es el amok, que sucede en algunas islas de Polinesia. Son como una especie de patologías inducidas posiblemente por cualquier tipo de hierba, cualquier tipo de ritual mágico, y pues se levantan de su tumba como los zombies, sí, de forma real. Pues yo creo que de ahí de donde después viene, cuando ya eso en cierta parte lo prohíbe la Iglesia Católica, debe provenir el hecho de matar gallos y palomas y chivos y beberse la sangre de estos animales. Porque yo sí he visto a la gente en el campo beberse la sangre de los animales que sacrifican, pero solamente, no como algo ritual mágico, sino solamente para tener más virilidad. Literalmente la sangre está ligada a la virilidad. Y el animal más viril de todos, pues, es el toro. ¿Ves? Sí, sí, o sea, vamos a ver, para todas las culturas antiguas, en la sangre estaba la esencia de la vida. De ahí que, por ejemplo, los mayas, los aztecas, todas las culturas americanas antiguas hicieran rituales de sangre, y exactamente igual en el Oriente Medio, en Asia, en todos los lados igual. Aunque, claro, ¿por qué es tan de moda el tema de vampiros desde hace mucho tiempo? Porque hay un señor que se llama Bram Stoker, que es muy inteligente y que mezcla las historias de vampiros reales, que saca el señor Agustín Calmet, coge un personaje muy conocido dentro solamente de Rumanía, que es Vlad Dracul, Vlad el Emperador, y pues un señor que realmente persiguió vampiros, que en su vida real se llamaba Gerard van Swieten, que era el médico de la emperatriz de Austria, y le pone Van Helsing, lo deforma para la novela, y entonces, bueno, pues es un boom literario que llega a nivel de cine hasta día de hoy, de ahí que los vampiros sean tan conocidos, pero tienen una base completa absolutamente real. Claro, después Hollywood nos trae el más famoso de todos, que es Bela Lugosi, y ya han ido cambiando de disfraz, pero es el mismo papel. Efectivamente. De todos modos, el tema de los vampiros siempre va a atraer a la masa, a los cineastas, para extender el tema lo más que puedan. A mí, como investigador y como viajero, me apasionaría saber qué sucedió en aquella Europa del siglo XVII para que haya tantos casos reales, comprobados, demostrados, con personas que salían de la tumba. Y bueno, y para mí lo más impactante, que es el caso de Petre Toma, que demostró que a principios del año 2000 hubo 20 casos de vampirismo en Rumanía, más de 20 ataúdes que se saca a la gente y se le hace el ritual completo, porque realmente es parte de su historia, de su cultura, como en todo el mundo, pues allí la tienen en Rumanía exactamente igual. Oye, pues nos va a tocar hacer un viaje de esos en compañía, pero por ahora se nos acabó el tiempo, de modo que me voy a sacar los colmillos, porque ya me están chupando mucha sangre, y vamos a ver los oros. Ya regreso. Bueno, ya aquí me voy recuperando de mi vampirismo que Marte, el señor de los vampiros con Plutón, hizo en mis riñones. Ya casi estoy de vuelta con ustedes. Pero hablemos más bien de lo que está ocurriendo en el zodíaco ahora. El regente de Aries, que es el planeta Marte, está ahora en Libra.
eso es una contradicción, porque a Marte no le gusta estar en Libra, ya que si Marte es la guerra y Libra es la paz, pues yo les aconsejaría a los Aries en los primeros días de este año aparentemente nuevo, que se dedicaran a cultivar más la paz, y como buenos Aries, que guardaran los colmillos de vampiro. Especialmente, recuerden que el signo más difícil para ser mujer es Aries. Bien, Tauro tiene el nódulo sur en Venus, exactamente lo contrario de Aries. Mientras Aries es fuego, Tauro es tierra, concreto, sólido, estable, rige la sensualidad, lo material, el buen gusto y la buena vida. Por eso es que la vida de los Tauros es tan cara. Deberían enfocarse en temas más concretos y no malgastar tanto el dinero en otras situaciones de la vida. Géminis no tiene ahora ningún planeta encima, pero Mercurio les está diciendo que es un muy buen momento para hacer un ajuste en la vida de ustedes, en su medio ambiente, en su vida familiar y también en sus estudios. No importan la hora, la edad que tengan. Mercurio y Géminis siempre quieren saber más y más de cada cosa, y cuiden la salud, porque con Mercurio, que está ahora en Capricornio, les puede afectar los huesos. Cáncer tiene la lunita negra, la Tierra y Júpiter. Qué interesante esa conjunción, porque aún estamos en el año de los Cáncer hasta el 16 de julio. Lo que ustedes tienen que ver es que si esa lunita negra es el vampiro, ¿quién se los estará chupando a ustedes? ¿O ustedes a quién estarán manipulando? Por favor, dejen de hacer eso. Y ya regreso con los demás horóscopos. Hola amigos, para todos aquellos que se encuentran fuera del estado de Florida y no pueden visitarme en Miami, yo no los olvido. Para los que me han requerido que pronostique sus cartas astrales y los actuales tránsitos, puedo hacerlo vía email. Llamen para solicitar este servicio al teléfono que aparece en pantalla o escríbame al email que también está allí y yo les responderé vía email. Bueno, y para hablar de vampiros, qué mejor que invitar a un odontólogo, ¿no les parece? Bienvenido, Marco, al programa. Gracias, Mauricio. ¿Por lo menos alguna vez algún paciente te ha mordido la yugular? Por supuesto que sí. Uy, pues te cuento que eres Sagitario ascendente Aries. El signo que salió en el horizonte cuando tú naciste era Aries. Y resulta que Aries rige la sangre. Y ahí están Júpiter, que rige a Sagitario, y Quirón, que rige el quirófano y lo quirúrgico. Qué bueno que seas odontólogo, porque me imagino que si es para el programa de vampiros tendrás algunas anécdotas que contarnos, ¿no? Claro. Tú eres doble fuego. El fuego rige la sangre, precisamente. Sagitario es fuego, Aries es fuego, y habrá un tercer signo de fuego que para ti es fundamental, las personas Leo. Pero ¿ya hay alguien Leo en tu vida? Bueno, mis hermanos. Tengo unos gemelos que son Leo. Perfecto. En mi familia. Entonces completaste tu triángulo de sangre, la hermandad de la sangre. Y cuéntanos, ¿cómo es la especialización tuya? ¿O qué haces como odontólogo? Bueno, yo me especializo en todas las áreas odontológicas, especialmente en los implantes dentales y en las reconstrucciones completas, como coronas, veneers, sí, y todas las áreas, ortodoncia, endodoncia. ¿Pero vives en Venezuela o aquí en Miami? No, vivo acá en Miami. Porque tú naciste con el sol en la casa 9, y la casa 9 es la casa del extranjero. Y siendo tú una flechita, yo siempre le digo a las personas Sagitario que lo mejor que pueden hacer es irse del lugar donde viven mucho más lejos, porque la flecha siempre está buscando un destino más allá, ¿ves? Y bueno, cuéntanos algo
no sé qué clase de cirugías o qué cosas extrañas tienes en tu carrera que nos pueda aportar al programa. Cosas extrañas. Te diría que, bueno, han pasado, yo digo que mi oficina a veces es como un reality show. Pasan miles de cosas, como Sí. personas que vienen a hacerse reconstrucciones o quieren algo imposible o quieren verse como un personaje famoso de Hollywood o un personaje que está actualmente en la televisión. Entonces, ciertos riesgos que uno Claro. toma, pero por supuesto he tenido varias anécdotas en el transcurso de mi vida, justamente cuando vine para acá, que trabajé con varios pacientes con diferentes anomalías o problemas sanguíneos y tuve que tomar coraje y tomar sobre las riendas y proteger al paciente y a mí sobre Uy. estas historias odontológicas o dentales. Y cuéntame una cosa, ¿quiénes tienen un umbral más alto del dolor? ¿El hombre o la mujer? La mujer, por supuesto. ¿Sí? Sí, la mujer tiene muchísimo más, son más tolerantes al dolor que el hombre. Claro, Sí, les correcto. duele más la vida. Sí. Sufren más. Uso menos anestesia. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pues de todos modos, sí, en el tema de la odontología siempre, ahora ya no es tan difícil porque hay mucha tecnología y es más fácil tratar esos temas. Correcto. Ahora, fíjate bien, como tú eres un hombre de casa 9, la casa no es la mente superior, es también la casa de las filosofías, Correcto. no solo la casa del extranjero. Todos los que nacen entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, como tú que naciste a la 1:45, encuentran un camino espiritual. ¿Tú ejerces alguna búsqueda espiritual? Y no estoy hablando de religión, No, hablo correcto. de una parte espiritual. Correcto, claro que sí. Actualmente, hace 3 años, estoy yendo a un centro, para decirlo, no es espiritual, pero es como una ideología. Se trata de meditación. Místico. Sí. Hace 3 años practico meditación todos los días y es en base en una ideología hindú que se llama Raja Yoga, que te enseñan a cómo lograr ser la parte más ideal o idéntico a Dios, o tratar de ser perfecto. Entonces, y también te ayuda a evitar estrés, lo que vivimos diariamente, el estrés, concentrarte, ser mejor ser humano, ser mejor Dijiste la profesional. palabra clave. Correcto. El Sagitario siempre es el ser renovado. Por eso es que antes de Sagitario está Escorpión, que es la muerte de una etapa de la vida y la renovación de la existencia. A mí me encanta, de los 4 yogas que sé que hay, el Bhakti Yoga pues me parece muy difícil, Claro. es el yoga del amor a Dios, el de la devoción. Me parece entonces que el Karma Yoga es el yoga de la acción. Y vamos a la acción. ¿Qué te gustaría saber? Voy a poner tu carta con la de hoy encima. Algo que te inquiete. Algo que me inquiete, que sería para mí en la parte de salud para el año que viene. Mira, la casa 6 precisamente es la casa de la salud. Y el trabajo en salud se estudia ahí. Ahí tú tienes a Marte, que rige al... Marte es el dios de la guerra. Pero como antiguamente la guerra, cuando se creó el zodíaco, era con lanzas y espadas, pues Marte también se volvió el cirujano. Porque la lanza o la espada o el bisturí es lo mismo. Y yo creo que tienes ahí una muy buena oportunidad. Hasta julio, los primeros 6 meses del año entrante son excelentes para ti, porque Marte va a estar en Libra. Y como Libra es un signo de aire y tú eres fuego, vas a abrir puertas. Tienes los primeros 6 meses del año entrante, no es que sean los 6 segundos malos, pero aprovecha para incendiar, para acelerar tu vida en ese momento. ¿Bien?
Perfecto, gracias. Vamos a dejarlo ahí y nos vemos después de 6 meses. Okay. En cambio, ustedes sí no se vayan, que ya regreso. Ay, los Leo por fin tienen la rueda de la fortuna encima. ¿Qué es la rueda de la fortuna? No es dinero. Dinero, bueno, es rico tenerlo, pero la fortuna es felicidad. Y tienen una gran felicidad porque van a hacer unos excelentes viajes a partir de los primeros meses del año entrante. Eso es Leo. Pero Virgo, que es el signo de enseguida, tienen ahora una especie de luna llena. Y la luna llena significa que ustedes culminan un ciclo de experiencia en su trabajo, en su salud, en su rutina diaria. Culminar un ciclo de experiencias cuando es con la luna es como si el alma se agrandara porque recibe toda la luz del sol. Ya sabemos que Marte está en Libra y se va a estar todavía hasta julio, pero acaba de entrar a lo que llamamos el decanato de Urano, que lo rige Acuario, y eso nos da a entender que las tomas de decisiones o lo que a ustedes de repente se les ocurra, así en un momentito, hay que ponerle atención. Eso también favorece a los Acuarios y a los Géminis. En Escorpión nos encontramos a una Saturno, porque va a estar mucho tiempo, y el futuro también está puesto allí, todavía como un mes más, un mes largo. ¿Eso qué significa? Que tienen que seguir en el proceso de hacerle un funeral a una parte de su vida y entender que hay otro futuro. El gusano, al saber que va a volar, deja los pelos atrás. Pero no soy yo que les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que dejar atrás. Eso lo sabrán ustedes. Y ya regreso. Yo sé que miles de personas desean en este momento que responda a sus inquietudes. Pues bien, yo interpretaré 3 de sus preguntas más importantes en este momento de su vida. ¿Qué deben hacer? Escribirme al email que aparece en pantalla o llamar al teléfono y solicitarle el servicio. Yo les contestaré vía email. Bueno, hoy vamos a hablar en papel y lápiz qué es eso del año nuevo y cuántos años comenzamos en un año. Sí, no solo comenzamos un año el 1 de enero. Miren ustedes, todos comenzamos un año cívico el 1 de enero. Todos comenzamos un año zodiacal el 21 de marzo. Todos comenzamos un año de natividad el día que cumplimos años. Pero el año nuevo más importante para nosotros es cuando el sol cruza por el ascendente. Eso es lo que llamo yo el año nuevo privado. Ese nadie nos lo va a festejar, pero es muy importante porque el sol pasa por ahí todos los años en la misma fecha, un día antes o uno después, depende de si es bisiesto. Por ejemplo, yo cumplo años el 4 de enero, pero como mi ascendente está en 4 grados, eso me da a entender que cumplo, mi año nuevo es 10 días antes de enero. 10 días antes es apenas por ahí como el 26 o 28 de enero. Fíjense ustedes que es muy interesante tener en la cuenta que en un año uno puede tener distintas oportunidades para incentivar lo que ese planeta signifique. Es más, en un año uno puede cumplir los años de un planeta. Yo acabo de cumplir los años de Marte, encima de Marte, con una cirugía en los riñones. Bueno, eso significó en mi carta astral porque Libra rige los riñones. Pero como muy dependiente, apenas me dio el dolor en la cintura, yo dije, este es Marte ya actuando, me voy para el hospital a que me pongan una inyección para el dolor. Pues no me dejaron salir del hospital. Y el 22 de diciembre me operaron. De modo que, sabiendo uno esos cumpleaños planetarios, también uno se puede guiar en su libreto a cómo actuar en la vida. Puede tener varios cumpleaños.
Hay unos que son demasiado prontos, que no son tan importantes, a no ser que uno se quiera enloquecer con la astrología, porque la luna da la vuelta cada 28 días. O sea que eso que llamamos el retorno lunar significa que la luna vuelve a pasar por su posición natal todos los meses. Sería muy interesante saber en las cartas astrales de ustedes mismos cuántos cumpleaños van a tener mientras pasan del 1 de enero a otra vez el 1 de enero. Bien, eso es un ejercicio que hago yo afortunadamente desde cuando empecé a estudiar astrología, porque afortunadamente también cumplo años los primeros días. Curiosamente yo termino el año con un cumpleaños privado y comienzo el año con un año de natividad. Bien, ahora nos vemos. Ya volvemos con los horóscopos. Bueno, vamos con los últimos 4 signos del zodíaco. A Sagitario lo rige Júpiter, que está pasando ahora por Cáncer. Es una época excelente, entonces, para que por fin se les dé el viaje anhelado, entren a estudiar lo que querían, cambien de casa, porque todo lo que tenga que ver con ustedes en este momento es comenzar un nuevo ciclo en sus emociones, o físicas o espirituales. Capricornio, que tiene ahora a Plutón, al Sol, a Mercurio y a Venus encima, pues está un poco como para que se quieran más. A Capricornio siempre lo acusan de ser muy hosco, muy burdo, como el Rottweiler del zodíaco. A mí me acusan de regañón y de que contesto mal. Pues Venus está ahora en Capricornio. Y como Mercurio está en conjunción, pues busquen esas personas con quienes no se han podido congeniar, y aun cuando no sea muy de Capricornio, regálenle unas florecitas. Bien, Acuario no tiene ningún planeta ahora encima, pero Marte ya dijimos que está en Libra, haciendo unos excelentes aspectos a Acuario, para que todas las tomas de decisiones de los primeros 6 meses de este año les resulten absolutamente favorables, porque Marte es la fuerza de voluntad, la voluntad propia y el dinamismo, y desde Libra, que es aire, favorece a Acuario en todas sus ideas estrambóticas. Esta semana comienza con una extraña conjunción en Piscis: Neptuno, la Luna y Quirón. Neptuno es la riqueza espiritual, la Luna es la riqueza emocional, pero Quirón son las heridas y las sanaciones emocionales. ¿Qué tantas heridas pueden ustedes sanar de sí mismos? ¿O qué tantas heridas van a sanar de los demás? Es una buena pregunta que ustedes se pueden hacer. No se dejen herir tanto por lo que los demás digan de ustedes, y más bien dedíquense a sanar las heridas de otros. Y ya regreso. En la búsqueda por ampliar mis conocimientos, estudié astrología con Mauricio Puerta y hoy día cuento con una herramienta más para mi evolución. Gracias, Mauricio. Hola, cuando regresemos de esta pausa, vamos a explicarles cómo resolver sus conflictos de baja autoestima. No se vayan. Hola, hoy vamos a explicarles cómo resolver sus conflictos de baja autoestima. Estos conflictos pueden tener varios orígenes. Pueden ser un tema karmático originado generalmente en vidas anteriores, donde hemos sido demasiado autoritarios o soberbios. Entonces, si el origen de su conflicto es karmático, lo vamos a ayudar a comprender la lección y a transitar el camino de aprendizaje y evolución para no volver a repetir historias. De esta manera, ir saldando el karma, pero también puede ser que el resultado de un mandato condicionado nos esté desvalorizando. Esta desvalorización, que a veces es impuesta en forma repetitiva y que en realidad no es real. Por ejemplo, cuando un niño recibe de sus padres el mensaje de que todo lo hace mal, que nunca va a llegar a ser alguien o que no sirve para nada, ese niño crece con esa idea incorporada y convencido de que eso es cierto, cuando en realidad no lo es.
Pudieron haber sido sus padres, pero también pudo haber sido su pareja. En todos estos ejemplos es un tema energético y debe ser solucionado energéticamente. Si su baja autoestima está originada en desvalorizaciones de origen externo, vamos a quitarle esa pesada carga emocional para que usted recupere su seguridad y su confianza personal. En nuestras terapias de psicoenergía asistida, nosotros podemos ayudarlo, tanto en presencia en nuestros consultorios, por vía telefónica o por webcam. Todas estas alternativas con la misma efectividad, porque recuerden, las energías no tienen fronteras. Llámenos, nosotros podemos ayudarlo a resolver esos conflictos, disfrutar de una mejor calidad de vida. Hasta la próxima semana. Bueno, y regresamos a Puerta Astral y estamos con Juan Jesús Vallejo, nuestro periodista viajero y misteriólogo. Te especializas en misterios, ¿no? Y estamos hablando de los vampiros reales, que según tu investigación existen. Sí. Pero todo esto comienza con Vlad Tepes, que muere en 1476 a los 45 años. Pero eso es una leyenda que, bueno, es el mismo Vlad Drácula, ¿no? El conde Drácula. Sí. Pero lo han hollywoodizeado. Bueno, fue Bram Stoker realmente, que es un tipo muy inteligente, el escritor, el que coge la figura de un héroe nacional en Rumanía, que es Vlad Dracul, Vlad el Empalador, que por cierto era una persona muy cruel, tremendamente cruel, a la que se le tenía un miedo tremendo. Tanto miedo se le tenía que incluso en un camino cerca de su castillo dejó una copa de oro con rubíes y hasta que no falleció nadie fue capaz de robarla. De forma que los caminantes pasaban y bebían agua en una copa de oro con rubíes. Y disfrutaba empalando a la gente, que es una forma muy cruel de asesinar, ya que le suspendía encima de un palo atravesado por la punta con un clavo. Era muy cruel. Bastante cruel. Te digo una cosa como curiosidad, hace unas décadas, cuando fueron a exhumar los restos suyos, que está en una pequeña iglesia de Rumanía, aparecieron los restos de un caballo. ¿Dentro? De la tumba. No está su cadáver. Entonces alimenta más alimentó el mucho mito. más, y eso no lo podía saber Bram Stoker, ¿eh? Eso es una cosa curiosa. Pero déjame preguntarte, ha habido muchas epidemias de vampiros en la historia, no solo de Europa, sino en los Estados Unidos también, New Jersey o New Hampshire. Hubo una época en los 1700 donde hubo esa epidemia de vampiros donde la gente desenterraban los cadáveres y le quitaban el corazón para asegurarse que estaban muertos. O sea, no es algo nada más europeo. Correcto, también sucede y sucedió en Estados Unidos. Yo no sé si tiene parte de relación con posibles ritos que venían de Haití, de vudú, en toda esta zona de aquí de la costa este norteamericana. En New Hampshire no creo en esa época. No creo, efectivamente. Pero esa epidemia, que fue, como tú dices, bien mundial, es una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Porque los médicos que hablan en la época de cómo son esos cadáveres, sí dicen que hay unas claras anomalías. Las claras anomalías son que la sangre, todavía si les hacías cortes varios días después de muertos, estaba líquida. Cuentan que cuando se les estacaba el corazón es como que suspiraban, y esto además es lo que sucede hace muy poquitos años en Rumanía. Yo curiosamente planifiqué un viaje para ir, pero fue justo cuando llegué de Guatemala, me dieron unas fiebres muy altas que traje de la selva del Petén-Itzá. Entonces es la maldición de los vampiros que no te dejó ir. Efectivamente. Pero vampiros tenemos en varias culturas. Acuérdate que los egipcios hablan de que los vampiros, los chupasangre egipcios, nacen de la brujería egipcia. Sí. Y en la China también tenemos vampiros, en la época ancestral china también existen los vampiros. Sí, porque es que el vampiro, vamos a ver, el vampiro húngaro es el vampiro que chupa sangre. La otra forma de vampirismo que hay, que es más el rumano, es alguien que se te aparece en sueños y te debilita, pero no te chupa la sangre. En el caso, por ejemplo, del caso que yo quería ir a investigar y que hablé con periodistas españoles que habían estado allá, el de Petre Toma, o sea, Petre Toma, cuando fallece a finales del año 2003, lo que sucede es que su hermana dice que se le aparece por la noche, hay ruidos extraños en la casa y a partir de la mañana siguiente se levanta cada vez con menos energía. Esto le empieza a pasar a su hermana, a la hermana de Petre Toma, le pasa a su cuñado, le pasa a la sobrina. La sobrina lo que dice es que pocos días antes de morir ve encima de la cabeza de Petre Toma una bandada de cuervos, que eso ya digamos sería una señal inequívoca de que él no va a pasar en paz al más allá.
Y hasta tal punto es esto así que 2 semanas más tarde, pues un grupo de 6 personas, que además han podido ver las imágenes de nuestros espectadores, va hasta la tumba de Petretoma, saca el cadáver de Petretoma, dicen que le habían dejado con las manos así. Y lo encuentran en otra posición y el cuello girado. Dicen exactamente que tiene las manos abiertas, tiene el cuello girado. Pero bueno, tú eres una persona, eres un investigador. Sí. Tú eres una persona Seria. pragmática. Si la medicina está correcta, el consumo excesivo y regular de sangre humana te lleva a una sobredosis de hierro. Sí. Y eso te lleva a morir envenenado, porque el hierro es uno de los químicos o de los componentes más difíciles de evacuar del cuerpo humano. Sí, pero yo creo una cosa siempre, no existe ninguna leyenda sin una base real. Correcto, así es. Claro, entonces aquella epidemia de vampiros del siglo XVII de Europa y de Estados Unidos, de esta zona norte, yo creo que sí que tuvo un origen real. Lo que no sé es cuál, lo único que sé que en los textos que yo he podido leer de Medio Mundo, hay un señor que se llama Bulcho, que es el que invoca al turula, un ave que gracias a ese ave él puede convertirse en un vampiro. Otro día hablaremos de zombies, sí, a través de un pez que es el pez diodón y de un veneno que es la tetrodontoxina. Tú llevas a una persona en estado aparente de catalepsia y luego los bokor, los sacerdotes de vudú, son capaces de sacarlo del trance y hacer que reviva. Eso es lo que yo creo que tuvo que pasar con los vampiros, pero posiblemente esa gente que resucitaba no eran como los zombies con movimientos lentos, sino de una forma agresiva. ¿Sucede esto a día de hoy en el mundo? Sí, en la Polinesia. Y los psicólogos le llaman amok. El amok es que de repente una persona se vuelve completamente loca y está matando y es muy agresivo hasta que le matan a él. Esto es real, pero no sabemos por qué sucede. Claro, pero la diferencia de los zombies es que supuestamente la leyenda de los zombies es una descomposición, ya se ha generado una descomposición del ser humano, y en el vudú es más que todo la influencia de la brujería sobre una persona para que actúe como zombie sin conciencia, sin conocimiento, y de la manera en que las famosas sí, pero mira, muñecas o muñecos del vudú. Te voy a poner un ejemplo. Las primeras veces en mi vida que fui a México, estuve en el lago de Catemaco, en la selva de Nancillaga, y entonces me fui a ver a un chamán olmeca, que me enseñó un temazcal. Y me dijo, oye, yo me pongo aquí a rezar delante del dios Tonanzi, y Tonanzi hace que las mujeres, después de dar a luz, yo las traigo aquí, les pongo hierbas, y ellas se mejoran. Y claro que mejoraban. Mejoraban por 2 cosas. Mejoraban porque las plantas que les ponía eran antiinflamatorias, y le quitaban la inflamación, y le rezaban. Y también por su gestión, o no sé si por el poder de los dioses, claro, cada uno se somatizaba la sanación. Mira, yo te lo voy a poner de una forma, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo sí creo en las energías, y que hay energías que están por encima de nosotros. Mira, sí y no. Yo pienso que hay una sola energía. Sí. Que es la misma energía con la que se hace el bien y la que se hace el mal. Es exactamente la misma energía. Es el nivel de ser con que se utiliza la energía. Yo sí creo en el mal. Mira, te voy a decir además... Yo creo en los seres malos. Sí, no, y yo creo en el mal. Vamos a ver. Mira, yo por si algún día, por si me equivoco, en mi parte racional llevo un amuleto, este de Tombuctú, Tuareg, llevo 2 amuletos, y llevo 3 amuletos, y aparte el tatuaje que llevo aquí, que me lo hizo un chamán en la isla de Pascua. Ahí no te entra ningún mal, ningún vampiro te va a morder. ¿Sabes por qué? Porque he visto cosas que no tienen explicación. O sea, yo he visto cosas, ¿cómo te lo explicaría? Mira, yo fui a Jerusalén, la primera vez que fui a Jerusalén, me despertaba a las 2... ¿Cómo qué cosas? Eso te iba a decir, yo me levantaba a las 2 y a las 3 de la madrugada y me iba al muro. No me preguntes por qué. El muro de los lamentos. Sí, el muro de los lamentos. Ese lugar tiene una paz, una energía y un poder que te aseguro, eso rompe las barreras del tiempo. Es increíble. ¿Tú crees en los vórtices energéticos? Sí, perfecto. Igual que hay lugares que irradian esa energía positiva. Hay que irradiar negativa, correcto. ¿Sabes lo que me pasó? Yo investigué hace muchos años el exorcismo de Robert Mannheim. La película El exorcista se basa en él, vale. Buldain es el sacerdote que hace el exorcismo y el compañero de Buldain era el padre sobrino, que era de Sevilla, era español. Entonces yo me voy hasta Sevilla, consigo unas declaraciones únicas del padre sobrino y hablo con amigos íntimos suyos, escucho las declaraciones y no me podía creer las cosas que decía este señor, que era un gran erudito. Y realmente es que sucedieron esas cosas tan terribles. Y a mí aquella entrevista me cambió la vida, porque el jefe de los jesuitas de España me dijo, ¿tú crees en el demonio? Y yo le dije, no. Me dice, yo era igual que tú hasta que fui a Auschwitz.
no puedo creer que exista Auschwitz, tanta... explícame a la Auschwitz es un campo de Campo de concentración concentración. donde murieron cientos de miles de personas de una forma terrible y cruel. Él me decía, no existe ningún psicólogo en el mundo que sea capaz de explicarme esta maldad. Lo negativo, el demonio existe. Por eso hablo de vampiros, pensando que lo negativo puede existir de una forma que no llegamos a entender. Bueno, en definitiva, ¿qué pruebas tienes tú de la existencia de los vampiros de acuerdo a como nos los han vendido a través de estos años de Hollywood, de que son seres que mueren, resucitan y son inmortales y necesitan la sangre para Yo vivir? creo que el conocimiento para crear vampiros, para crear muertos que se levantaran de sus tumbas desapareció en el siglo XVIII. En el siglo XVII fue esa epidemia porque realmente había brujos que eran capaces, a través de hierbas y de pócimas, como el tema del vudú, de hacer que alguien tuviera un estado aparente de muerte y resucitara, y ese conocimiento en el siglo XVIII se perdió. Pero que en el XVII se actuaba y se hacía así. Bueno, antes de que nos vayamos, porque ya nos tenemos que ir, quiero que me cuentes la historia de este libro que me pareció interesantísimo. Sí, este libro que tengo acá lo muestro a cámara. Bueno, mi archivo yo tengo algo más de 1500 libros de misterio en casa, miles de revistas. Bueno, de este libro hay solamente 200 ejemplares. Se llama La historia de los vampiros. Historia de los vampiros. Está hecho por un supuesto antropólogo rumano que se llama Lajos Gula. Entonces yo me leo el libro, me lo estudio, hablo con personas que conocen más el tema de los vampiros que yo, me cotejan que el 100% de los datos que hay aquí son reales, donde podéis ver imágenes de vampiros reales, como es por ejemplo esta señora que tenemos acá. Me cotejan que todos esos datos, todos los nombres son reales, los cuadros son reales, las fotografías son reales. El señor que ha hecho esta edición... ¿El autor es real? No lo sé. Llamé a la embajada de Rumanía en España, llamé a periodistas rumanos, nadie me pudo garantizar que el Lajos Gula existía. Intenté localizar al señor que hizo la edición, murió. Cuando yo lo comenté esto en televisión en España y en radio, los 2 o 3 ejemplares que quedaban por internet volaron, el precio como que se quintuplicó. Es una auténtica joya es un misterio ese libro. Es un misterio en sí, y tiene efectivamente. información que tú has comprobado. Completamente veraz, que es el veraz. 100% de los datos. Les dejamos la inquietud, ¿será que existen los vampiros de chupasangre o serán solo los vampiros energéticos, emocionales, económicos? Dicen que el mayor poder de los vampiros es hacernos creer que no existen. Que no existen. Ya regresamos con ustedes. ¿Aún están en la búsqueda de su pareja ideal? ¿Escogieron a la persona correcta? Pues sepan que su pareja ya está destinada desde cuando nacieron. Descubran, según los astros, con quién les conviene una relación amorosa y paren ya de equivocarse. Escríbanme al email que les aparece aquí en pantalla y soliciten este servicio. Yo les responderé vía email. Como aún estoy en Bogotá, el día de la cirugía, yo trato de encontrarle una explicación a todo lo que a mí me sucede. Extirpar un cálculo de los riñones es quitar una obstrucción. Bien, el año nuevo comienza con una obstrucción en mi vida que tengo que quitarla. Pero me daba miedo la cirugía precisamente porque era la primera vez que me iban a internar a un hospital. A pesar de que tengo 64 años, yo nunca había estado en un hospital pues 3 o 4 días. Y ahí entendí que el miedo se vence ante un dragón, no ante una babosa. A la babosa se la usa para vencer el asco. Pero si no vencemos el miedo, pues nos van a tener asco. Yo traté a ese par de cálculos como un dragón que tenía en los riñones y que querían poseerme en mí y dominar mi cuerpo. Ahora, si queremos poseer y dominar todo, pues tenemos que comenzar por poseernos y dominarnos a nosotros mismos. Y así dominamos el miedo. Porque nada ni nadie podrá matarnos nunca, nunca. Nosotros mismos nos matamos a través de algo o a través de alguien. Así sea algo que uno atrajo de otra persona. Y ese resultado está en empatía con un momento para poder vencer el miedo que a veces nos da la vida. ¿Bien? Pero creo que la ley de la vida no es cometer errores para aprender,
sino aprender de los errores cometidos. De modo que ahora me tocará cambiar la dieta de los errores que haya cometido en la dieta y los cálculos renales. No dejen de ver el próximo programa, que ya estaré de nuevo con ustedes allá en Miami. Gracias.